Zona de choque. Zona de choque. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa en Zona de Choque. Pablo, José, Pedro y su servidora Erika. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, muchas gracias. Una nueva emisión. Tenemos un invitado de bastante contundencia, prestigio, me parece. Les doy unos saludos a todos los que nos miran y explicar un poco la falta de dos de nuestros miembros. El uno está todavía enfermo y el otro creo que nos va a explicar todo lo que sucede con José Daniel. Así es, tenemos un invitado muy especial. Bienvenido, Felipe Limariño. Gracias. Él es un experto en ciencias políticas, además un maestro en relaciones internacionales y seguridad. Él ha hecho su especialidad en Lisboa, Portugal. También hizo una tesis muy interesante, ya que todas sus investigaciones se centran en su preocupación en torno al TIRNIS, en torno a la Amazonía. Una persona muy consciente de nuestro espacio geográfico en el ámbito nacional. Asimismo, un experto para orientarnos y hablar del ámbito global. Es decir, cuál es nuestra situación, nuestra posición ante el espacio global. Por ello, el día de hoy dialogaremos en torno a la geopolítica. Tal vez de manera general podríamos decir que podríamos comprender a la geopolítica como la simbiosis entre la geografía y la política. Podríamos pensar, en el espacio global y las relaciones con el poder, pero nos gustaría muchísimo escucharte, Felipe, y aprender con los radioescuchas qué deberíamos comprender por geopolítica. ¿Y cuál es la importancia de reflexionar en esta temática y qué tendría que ver la geopolítica con nuestro país? Adelante, por favor. Claro que sí, Erika. Gracias, don Pedro. Muchas gracias por recibirme aquí en este lugar tan central. Me siento realmente halagado. Bueno, a ver, retomando lo que me decía sobre geopolítica, ¿no? Para hacernos entender un poco, porque yo tengo la impresión de que se adjunta el término geopolítica a todo aquello que se quiere denotar como importante, novedoso, realmente trascendental, ¿no? Pero se llega a unas situaciones que a veces son entre cómicas, patéticas y paradójicas y de todo tipo. Se habla de geopolítica del cuerpo, geopolítica de los animales, no sé, se pueden imaginarse lo que quieran, ¿no? Y se pierde la significación originaria, que ciertamente no es la única posible, ¿no? Pero que creo que hay que recuperar porque porque tiene mucha capacidad explicativa, ¿no? Y también una capacidad de mostrarnos cuáles son las posibilidades de transformación, defensa de un orden vigente o cómo se quiere transformar ese orden, en fin. Y es el espacio. Hablar de geopolítica es hablar fundamentalmente del espacio. Y lo que yo he notado es que justamente hay personas que se denominan geopolíticos o geopolíticas, ¿no? Que no, cuando uno los escucha hablar o lee sus escritos, se da cuenta que el término geopolítica está ahí como una especie de término, ¿no? Que llama la atención. Pero ellos no están realizando una reflexión categorial desde el espacio sobre el poder, ¿no? Es decir, no están reflexionando el poder en el espacio en el poder. Y fundamentalmente hacen una recurrencia metodológica a la historia. Entonces están haciendo relaciones internacionales, ¿no? Si podemos hablar en términos disciplinarios. Eso, entonces creo que hay que comenzar a distinguir un poco, no porque uno tenga el ánimo aquí de querer clasificar y dictaminar, ¿no? Cómo se deben cuadricular la realidad, cómo se deben hacer las cosas, sino porque creo que se necesita cierta claridad en este aspecto. De otra manera, pues los que dicen que hablan de geopolítica
terminan haciendo otras cosas muy útiles, incluso muy interesantes, muy profundas, no lo sé, pero no están hablando de geopolítica. Y esa sería, digamos, geopolítica en sentido estricto, ¿no? Eh, una geopolítica en sentido amplio es lo que se ha venido haciendo, al menos desde la llamada Critical Geopolitics, que es que es una corriente iniciada por irlandeses, ¿no? Y frente a lo que se puede entender como la influencia de Inglaterra en Irlanda, han comenzado a cuestionar esa expansión. Primero sobre Irlanda, después la expansión de Inglaterra o de los imperialismos en general sobre el mundo. Y lo han hecho desde la geografía. La Critical Geopolitics ha sido impulsada, ha sido ideada por geógrafos. Ahí está Tuat Tail, no sé si pronunciará así su apellido, es irlandés. Está John Agnew, entre otros, hay unos 4 más, ¿no? Y pues se comienza a pensar el espacio, sí, ciertamente, o sea, ya desde unas concepciones críticas, ya no tan cosmológicas como las de los padres fundadores de la geopolítica europea, ¿no? Y ya se comienza a tomar en cuenta el discurso como un dispositivo que implementa realidades espaciales, las justifica, las conserva, las estabiliza, ¿no? Se comienza también a tomar en cuenta la importancia de la historia dentro de la reflexión geopolítica. No es que antes no haya existido, pero sí, digamos, y ahora se ve, como diría Milton Santos, cómo se podría leer la historia desde la geografía, ¿no? Que es un problema de la geografía también. Pues para Milton Santos la solución ha sido emplear la tecnología, ¿no? Hay que ver el desarrollo de la tecnología en el espacio. Pero además de emplear la historia, también ya se comienza a relacionar la geopolítica con categorías de la economía política crítica. Y en fin, hay una apertura grande, ¿no? Ahí. Y eso nos lleva también a la geopolítica feminista. Y bueno, hay una apertura que en ciertos aspectos me parece quizás un poco excesiva, pero que tiene su razón de ser, ¿no? También tiene sus cosas interesantes. Entonces, entre esos dos, yo creo que tenemos que encontrar la geopolítica, ¿no? Y la geopolítica también tiene que entenderse como lo que nosotros hemos producido aquí en Bolivia, porque yo me he dado la tarea de investigar ya varios años que hemos producido nosotros en torno al pensamiento internacionalista. Y lo que he encontrado ha sido cosas muy interesantes. Por un lado, pensadores que han sido diplomáticos, algunos que no han sido diplomáticos, pero que se han dado al estudio de este campo. Y desde muy temprano, desde más o menos después de la Guerra del Pacífico, y que están olvidados, ¿no? Y en muchos casos, me refiero a Julio Méndez, se lo lee solo fragmentariamente y no se entiende las repercusiones de su pensamiento en su totalidad. Muy interesante, entonces podemos advertir que quizá podríamos encontrar 3 modelos para poder organizar el espacio global. Y qué linda referencia, ¿no? O sea, hablar de Julio Méndez en el programa. ¿Qué opinas, Pedro? Sí, a mí lo que me llama la atención es la relación de las ideas con la situación práctica y concreta. Y lo que acá Felipe nos indicaba, la estrecha vinculación que ha habido, por ejemplo, entre estos geógrafos escoceses e Inglaterra, Escocia, Irlanda, Gales, Inglaterra, etc. Lo que nos parece a nosotros, a veces países uniformes son conglomerados de tensiones que se les ha resuelto de una u otra manera. Entonces, la geopolítica de alguna manera tiene quizás una especie de muletilla, de argumento para fundamentar cierto orgullo local, ¿no es cierto?, respecto, digamos, a lo que podría ser el exterior, es la relación entre el entorno, digamos, y el poder, de alguna manera. Ahora, a mí me parece una cuestión muy interesante porque en Bolivia justamente nos falta un poco ese amor propio, somos todos menos nacionalistas. O sea, viene un especialista de afuera y implanta una norma, implanta una ley, lo recibimos con loas. Un invitado que teníamos hace poco, en uno de sus artículos que sacó, hablaba, no recuerdo ahorita el nombre de uno de estos
personas que influyeron en la constitución de un español, de un abogado, y que parece que en Sucre de una conferencia magistral, mientras lo hacen rebotar de alguna manera, como hablamos vulgarmente en otros países, acá lo recibimos con bastantes glorias. ¿Puede justificarse esta relación entre lo político menudo, digamos, y el concepto de ideas, de disciplinas? ¿Es de alguna manera la geopolítica un armazón, digamos, para cosas concretas? Y en este caso, ¿qué nos faltaría para ser verdaderos geopolíticos? Porque no hay. Nuestra constitución ha sido hecha por especialistas de afuera. Eh, Hablábamos hace poco del el libro este de Juanito Arroca, donde muestra, digamos, la gran influencia de ideas externas, digamos, en lo que mucha gente ha considerado que era lo propio, la emergencia de un pensamiento indígena en el continente, especialmente en América Latina, etcétera. ¿Qué se justificaría? Y si se justificaría, ¿por qué esta ausencia en lo nuestro? Al mismo tiempo, una tremenda avidez por el pensamiento que hay en otros lugares y una tremenda impotencia para crear categorías o por lo menos, digamos, cuerpos interpretativos que sean propios. ¿Estaríamos fallando en a ese nivel, digamos, en lo que sería uno de los supuestos de la geopolítica? No, me la pone difícil, don Pedro. Pero, a ver, yo creo que tendríamos que comenzar a pensar que la geopolítica, primero hay, como usted lo hizo notar, ¿no? Es decir, hay que despejar un poco el campo, porque no todo puede ser simplemente denominado geopolítica. Eso estorba mucho la comprensión, ¿no? Incluso se habla de geopolítica y uno termina hablando de derecho internacional, cosas así. No es que no haya relación, ¿no? El espacio abarca todo eso, pero hay que tener cierta claridad al respecto. En mi humilde posición, ¿no? Al menos a mí eso me funciona. A ver, para hablar un poco de por qué nos cuesta producir geopolítica desde Bolivia, ¿no? Yo he identificado al menos 3 o 4 tradiciones internacionalistas, así les llamo, ¿no? No significa que todas esas tradiciones sean de relaciones internacionales. Le llamo así porque creo que se puede entender que se refieren a más allá de lo que pasa en Bolivia, ¿no? Al sistema internacional, al orden mundial, ¿no? Hay una tradición geopolítica aquí en Bolivia y me parece que es la mejor fundamentada, es la que más sistemáticamente ha sido más desarrollada y es la que más continuidad ha tenido. Y esa tradición geopolítica se llama, yo la denomino así, no es que ellos se denominen así, pero creo que se puede entender como Bolivia, país de contactos, ¿no? Que no es un término mío, es un término ideado por o acuñado por Fernando Guachalla, que fue un canciller postguerra del Chaco. Bolivia estaba en una situación de aislamiento, muy débil económicamente, tenía problemas sociales, no estaba, se venía la revolución del 52, había problemas importantes y decía pues cómo Bolivia se puede articular con el resto de los países y decía pues Bolivia tiene que ser un país de contactos, no de antagonismos, ¿no? Y bueno, entonces esa es la corriente, ¿no? Y hay una geógrafa que ha hecho una tesis de doctorado sobre Bolivia, que me gustaría leer su tesis de doctorado, no la puedo obtener. Y ella es Bruslet, apellida, ¿no? Leticia Perrier, Bruslet. Y ella ha elaborado un paper, y para mí ese paper ha sido fundamental para darme cuenta de esto, ¿no? Y ella ha hecho notar que hay esa corriente, ¿no? Yo por mi parte, haciendo de ratón de biblioteca, años atrás también cuando tenía más tiempo, he descubierto que existen otras tradiciones, ¿no? Y la segunda tradición, quizás la que más aparece en el pensamiento popular boliviano, es la que llamo sobre la cuestión marítima. Es una tradición que tiene tiene dos pilares, ¿no? Uno es la historia y el otro es el derecho. Es una tradición historiográfica juridicista. A mi parecer es excesivamente idealista y históricamente reivindicacionista. ¿Por qué? Porque siempre es una tradición que busca entender qué ha pasado en la Guerra del Pacífico, ¿no? Todas esas cosas. Y desde el derecho, desde la historia, ¿no? Y desde el derecho busca ver cómo se puede jugar, ¿no? Dentro de las normativas del derecho internacional y cómo se pueden encontrar vacíos jurídicos
para tratar de arañar alguito, ¿no? Sobre lo que Chile nos quitó, nos quedamos con algunas islas, eso no está en los tratados, ¿no? Cosas así. O defender tratados, o sea, convenios que se han llevado adelante, ¿no? Con Chile, de tal manera que no estemos completamente aislados del mundo, más allá del Tratado de 1904, ¿no? Porque nuestro comercio va todavía por Chile, fundamentalmente. No sé si eso cambiará en los próximos años con el puerto de Chancay en Perú. Pero eso es una corriente muy, yo la veo que siempre vuelve al pasado y siempre vuelve a esta idea de que el derecho nos va a hacer justicia, ¿no? Recientemente tuvimos el Día del Mar y aquí nos convocan historiadores y gente que hace derecho, ¿no? Abogados. Es un siempre volver hacia atrás, hacia el pasado, y es un siempre decir que se haga justicia, ¿no? En términos muy generales, no estoy diciendo que sea solamente así, ¿no? Hay cosas también interesantes ahí. Otra tradición que tenemos aquí en Bolivia es hay una tradición militar también, sobre todo es historiográfica, también busca reflexionar sobre las batallas que se tuvieron en Bolivia. Es militar en ese sentido, pero tiene y aquí hay un gran vacío. Estoy seguro que se pueden encontrar cosas importantes, ¿no? Cuando llegamos más o menos desde 1964 en adelante hasta que se vuelve la democracia, en 1982 creo, ¿no? Hay gobiernos militares y hay una doctrina de la seguridad nacional que ha sido adoptada en sus propios términos para Bolivia. Hay un discurso ahí. Y ese discurso militar sobre cómo Bolivia tiene que relacionarse con el resto del mundo, ¿no? Por ejemplo, un caso es la relación que ha existido entre Pinochet y Banzer y el corredor que ellos dos querían tener para Bolivia para que salga, ¿no? Y otro tipo de cuestiones ahí, por ejemplo, cómo Perú quería invadir Chile para recuperar Arica y eso estaba Banzer atento, ¿no? Hay toda una situación ahí que está más o menos como desconocida. Pero entonces es una tradición militar sobre relaciones internacionales, ¿no? Y finalmente hay otra que es una tradición un poco subterránea que tiene que ver con cómo Bolivia se puede articular con el Perú o tal vez cómo podríamos, incluso si vamos un poco más atrás, revivir, resucitar el Tahuantinsuyo, el espacio andino, ¿no? Que tiene que ver con, esto va con Guaman Poma de Diallo, a mi parecer, tiene que ver con las cartas que tiene el mariscal Andrés de Santa Cruz. Ahí hay todo un pensamiento geopolítico, internacionalista. Y tiene que ver también con Davis, ¿no? Que es un pensador olvidado, que ha propuesto la articulación de Bolivia con Perú, ¿no? Y no sé hasta qué punto Julio Méndez también, que no encuentro un folletín que se llama Un Brindis, si mal no recuerdo, en el cual propone también hacer revivir la Confederación Perú-Boliviana. Entonces, y finalmente, ¿no? Es lo que veo ahora es que hay, digamos, más apertura, ya se está viendo desde la economía, desde la geopolítica, las relaciones internacionales, el derecho, la diplomacia, ¿no? Entonces hay, digamos, esas tradiciones. Y teniendo en cuenta esas tradiciones, uno se pregunta, pues, ¿por qué no le damos tanta importancia a esto, ¿no? En Bolivia. ¿Por qué todavía no penetra esto mucho en el pensamiento popular, en el sentido común, ¿no? Más allá de retornemos al mar. Y esa es la gran pregunta. La respuesta provisoria es porque lamentablemente estos estudios ni por la academia han sido retomados, ¿no? A nivel universitario y se le ha dado la importancia que merece, sino que se lo ha relegado un espacio, la Cancillería, y algunas personas que por ciertos privilegios, ¿no? Porque hay que decir que para estudiar esto necesitas salir afuera, ¿no? Tienes que ver el mundo, no puede ser simplemente algo abstracto, ¿no? Han cultivado esto, entonces, y mientras que lo demás, ¿no? Entonces, no hay esa conciencia. Y pues aquí también hay que ver algo, ¿no? Para finalizar. Parece nomás, es mi percepción, que nuestra situación geográfica, y estoy hablando de geografía en un sentido profundo, ya no es simplemente un posicionamiento cartográfico visual. Nuestra situación geográfica nos ha llevado a desarrollar una mentalidad mediterránea.
Y creo que ese es un obstáculo también para darnos cuenta hasta qué punto lo exterior nos determina y qué nivel de atención, de prioridad debemos darle a las relaciones internacionales, a la política exterior, que no se agota en la Cancillería. Eh, Excelente, Felipe. Para quienes acaban de sintonizar en Radio Fides, estamos hablando de geopolítica y en este espacio global, precisamente Felipe nos menciona que en nuestro país, en nuestro contexto, existen por lo menos 4 tradiciones. Y dentro de estas tradiciones, Felipe, ¿tú consideras que se ha desarrollado, se ha situado muy bien el espacio, o sea, comprendiendo, ¿no? El espacio como lo terrestre, lo aéreo, lo marítimo y fluvial, y también podríamos hablar que tal vez Julio Méndez, Davis, no han desarrollado, digamos, el espacio como lo entendemos hoy, ¿no? En torno al ciberespacio, que ya sería, ¿no? Una evolución de las últimas décadas en el contexto global. Pero en qué medida, por ejemplo, lo que tú mencionabas, ¿no? Este caso histórico de nuestros cancilleres, de Fernando Huachaya, también podríamos mencionar, ¿verdad? A Gutiérrez, a Guillermo Frankovich, que justamente cuando era funcionario de la ONU y cuando también, o sea, tuvo cargos, ¿no? En la Cancillería de nuestro país, precisamente se desarrolló, ¿no? Esta concepción, Bolivia, país de contactos, que justamente fue, ¿no? La extensión hacia el oriente, ¿verdad? Y por ello el sentido, ¿no? De la apertura de las vías férreas y demás, para poder articularnos a los países fronterizos, es decir, en este caso, Brasil. Y bueno, es muy interesante también, ¿no? Cómo se vincula a nuestra, se podría decir, em, a las relaciones internacionales de nuestro país. Es decir, que sí ha existido una tradición y muy interesante como lo has enumerado. Además, ¿no? 4 formas de, 4 tradiciones que me parece fundamental rescatar. En este sentido, ¿cómo consideras lo que en el presente se está tomando, por ejemplo, el espacio de nuestro país? Porque hasta hoy, o sea, estoy hablando, ¿no? Desde una opinión simple, parece, ¿no? Que no tuviéramos conciencia, ¿no? De nuestro potencial fluvial, ¿no? De lo único que mayormente escuchamos en los medios de comunicación es justamente la salida, ¿no? Por Puerto Quijarro, que tenemos ahí, o sea, los puertos para pensar nuestra salida de las mercancías por el Atlántico, ¿verdad? O sea, si tú consideras que solamente nos hemos quedado en ello o estas tradiciones nos permiten tomar conciencia de nuestro espacio geográfico. Estaba olvidándome de una tradición más, la del nacionalismo revolucionario, ¿no? O sea, yo creo que hay esas tradiciones, la del nacionalismo revolucionario tiene un eje histórico, ¿no? Es una reflexión más. Es interesante porque habría que hacer un estudio histórico, un estudio comparativo entre el nacionalismo, la política exterior del nacionalismo revolucionario y esta otra corriente, ¿no? Bolivia, país de contactos, porque una es, no es que no desarrolle también lo histórico, ¿no? Pero una es fuertemente espacial y la otra es fuertemente histórica, ¿no? Si uno consulta las obras de Sergio Almaraz, que escribe Nacional Montenegro, ¿no? Que tiene otros libros interesantes sobre el petróleo, ¿no? O sea, va a haber eso, ¿no? Hay eso también. Y yo detecto en Almaraz, porque tengo sus obras completas, me las he leído felizmente, una crítica a Bolivia, a la corriente de Bolivia, país de contactos, ¿no? Hay una crítica. En cierta manera, porque esta otra es más, vamos a llamarla así, aristocrática y esta otra un poco más popular, ¿no? Vamos a llamarla así, solo para hacernos entender. Ahora lo que me decías, sabes, yo creo, Erika, que hay un subdesarrollo de la categoría de espacio de los estudios geográficos en Bolivia, en favor, o no sé por qué, pero de los estudios históricos, ¿no? Y es algo que también hay un artículo que escribió Marchi Moyano, ¿no?
que fue una de las autoras de uno de los estudios que hizo cuando el CIS todavía era algo interesante, sobre las carreteras, ¿no? Sacaron un libro incluso, Las carreteras en Bolivia, bueno. Y en este artículo sobre la Amazonía, al final, creo que ella tiene un doctorado en demografía, si no estoy mal, pero para hacer un doctorado en demografía, tiene necesariamente que tener conocimientos de geografía, ¿no? De dominar hasta cierto punto la categoría del espacio. Ella al final casi dice esto, ¿no? Es decir, algo como, queriendo parafrasearla, ¿no? En Bolivia no hay estudios serios sobre geografía. Y ese es un vacío que se hace sentir, ¿no? Y no ha sido siempre así. Si nos vamos, por ejemplo, a otro de los grandes, en mi parecer, cultores de la tradición Bolivia, país de contactos, que es Jaime Mendoza, uno se lee, por ejemplo, el Macizo Andino, que no es la única obra geográfica que él ha hecho. Él ha sido un buen geógrafo y al mismo tiempo un buen historiador. No sé, aquí don Pedro me dará la razón. Ha escrito obras históricas muy largas, muy densas, muy, muy importantes, tendrá sus observaciones, etcétera, pero ha sido historiador y geógrafo, ¿no? Pero él, es decir, uno lee esos libros y se da cuenta cómo él dominaba la geografía física, la geografía humana. Entonces, debido a eso, pues él ha hecho su tesis del macizo andino, ¿no? Que se le puede rebatir, etcétera, ¿no? Pero, es decir, había eso. Había sociedades geográficas en Bolivia, también en 1940, creo. Y estaban floreciendo, no solo en Santa Cruz, no solo en La Paz, había bastante. Y de repente eso se cae, ¿no? No se desaparece. Entonces, hay una ausencia de reflexión geográfica. Y aquí tenemos que entender lo geográfico no en el sentido de los mapas, ¿no? Como decía Yves Lacoste. Tenemos que entender en el sentido de reflexión sobre el espacio. Y eso se ve pues incluso a nivel urbano, ¿no? Es decir, nuestras ciudades son caóticas, no hay una planificación urbana, es decir, no hay una planificación del espacio, no hay una reflexión sobre el espacio. Es muy ausente y eso está siendo ocupado por los historiadores, ¿no? Las autonomías, por ejemplo, que deberían ser un objeto de privilegio de la reflexión geográfica en Bolivia, no es, ¿no? Incluso este famoso historiador Roca se ocupó de las autonomías, pero desde una perspectiva histórica. Pero no hay un geógrafo, no conozco yo, que haya hecho una reflexión espacial sobre las autonomías en Bolivia. Y bueno, entonces hay ese vacío, ¿no? Hay ese vacío aquí en Bolivia. Y por eso me parece muy importante y necesario recuperar, por un lado, la tradición, esta tradición internacionalista, propiamente geopolítica, de Bolivia como país de contactos, no solo para recuperar y decir qué importante ha sido, ¿no? Ellos han propuesto el corredor bioceánico, sí, desde Julio Méndez está eso ahí, ¿no? Esta no es una invención de, como se le suele atribuir, Alberto Ostria. Alberto Ostria ha sido el sistematizador de las ideas de Jaime Mendoza y de Julio Méndez. Él es el que ha sistematizado eso y hay que reconocer ese su mérito, ¿no? O sea, sistematizar eso no ha sido fácil y darle una funcionalidad no es tampoco algo sencillo. Pero no es esas ideas no han sido creación de él, ¿no? Ya desde Julio Méndez se tenía esa idea de articular el oriente de Bolivia con el occidente de Bolivia, las tierras altas con las tierras bajas. En el caso de Julio Méndez, el ferrocarril para él tenía que entrar por Argentina, pasar por Bolivia y llegar al Perú. Ya para Alberto Ostria tenía que pasar por el Brasil, entrar por las vías férreas y los caminos carreteros también, y los petroductos, gasoductos también, y llegar al Perú, pasar por ahí, ¿no? Para Julio Méndez, Brasil era un enemigo. Para Alberto Ostria, no, ya era un aliado, ¿no? Contra Chile, además. Entonces, no precisamente así, pero digamos que era mejor tener a Brasil a nuestro lado. Entonces, hay todas esas cuestiones ahí que hay que tenerlas en cuenta, pero que hay que también comenzar a criticar, porque se nos está yendo la conexión bioceánica. Ya va a haber una carretera muy buena entre Brasil, que va a pasar por Paraguay, Argentina y va a llegar a Chile. Y de ahí se pueden mandar las mercaderías al puerto de Chancay y de ahí a China y al Asia, ¿no?
que es ahora el centro geopolítico del mundo, geoespacial, geoeconómico. Y el ferrocarril parece que va a ir también por arriba de Bolivia, se va a ir por la Amazonía brasilera, va a entrar por Pucallpa, si no estoy mal, en Perú, y de ahí a Chancay. Pero el ferrocarril ni la carretera pasan por aquí porque somos un país de bloqueadores, entre otras cosas, ¿no? Además de que ha habido también cierto adormecimiento respecto a la capacidad diplomática de movilizar a Brasil, a China, a Perú, para que pase por aquí, ¿no? Pase por Bolivia, todo eso. Entonces, se está yendo eso, ¿no? ¿Y qué nos queda entonces? Si se va eso, ¿cuál es, es decir, el fundamento de esta corriente geopolítica también se disuelve? Entonces, ¿qué viene de ahí en adelante? ¿Mm? ¿Qué viene? O sea, ¿qué hay que hacer? Y entonces, ese es mi gran propósito. Estoy escribiendo un libro a pedazos, pero mi trabajo no me deja. ¿Qué hay más allá de esto? ¿No? Así, no nos podemos quedar, por un lado, con el fracaso de la Haya. No nos podemos quedar, por otro lado, dos, con este posible segundo fracaso. ¿Qué hacemos entonces de aquí en adelante? Esa es la gran pregunta. Y para eso hay que comenzar a pensar, a mover la imaginación. En torno a la pregunta de Felipe, retornamos después del corte y bueno, continuamos contigo, Pedro. Estamos presentando Zona de Choque. Velocidad y cobertura del oriente a las alturas, conexión segura LTE. En su ruta, solo conmigo, conexión siempre conmigo, en la calentura y hasta cuando tengo frío. Conectado en todos lados, publicando mi estado, nunca estoy desconectado, internet ilimitado, por equipo, por el prado, por los pozos y el mercado, activo, cognitivo, estoy siempre recargado. Cámbiate a Tigo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Para mayor información ingresa a www.tigo.com.bo/cobertura. Estamos presentando Zona de Choque. Muy interesante. A mí me llama la atención el hecho de que en Bolivia somos muy hábiles para plantearnos estrategias, pero sin tener los prealables tácticos para fundamentar esa estrategia. O sea, Bolivia, país de contactos, ¿no es cierto? O sea, pero para hacer contactos hay que tener los recursos, digamos, materiales para posibilitar los contactos, y no los tenemos. Acá nos recuerda que tanto a nivel de vía férrea como de vía de la vía hidrográfica, como los caminos mismos, está planificando excluyendo a Bolivia. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar una idea que suena medio romántica, ¿no es cierto?, de ser país de vinculación cuando nadie desea vincularse a través de nosotros? A este punto, normalmente las teorías políticas están basadas en realidades objetivas. Si no tenemos esas realidades objetivas, es decir, cierta fuerza, cierta coherencia en cuanto a administración, un Estado responsable, y cierta coherencia, digamos, nacional, ¿no es cierto? Entonces llega a ser simplemente una fuga, un escape, una dependencia de modas de afuera o de ver cómo nos toman en cuenta en el exterior y no una posibilidad real para implantarnos como país. Quedaría pendiente el hecho de que antes de pensar cualquier tipo de integración, vinculación, etcétera, no deberíamos consolidar un Estado fuerte, un Estado viable en todo caso, una administración coherente y la cuestión más importante, no tendríamos que tratar de concretizar una nación. O sea, digamos, una cuestión colectiva, una cuestión, digamos, de unificación de ideales, de objetivos, de identificación. Lo que hacemos acá resulta medio incoherente. Se ha hablado mucho de las autonomías. A las autonomías departamentales el Estado central no las respeta y tenemos un Estado centralizado. No hay autonomías. Y las autonomías indígenas son una caricatura de autonomías, o sea, no es nada. Recordábamos hace poco, digamos, con un grupo que incluso, digamos, las autonomías indígenas no tienen ninguna función respecto a los recursos y las riquezas, digamos, que tienen las materias primas, contrariando, por ejemplo, ciertas autonomías, por ejemplo, en Estados Unidos, que están denostadas.
donde los grupos indígenas son propietarios, digamos, del petróleo, por ejemplo, que se descubre en sus tierras. Entonces acá tenemos todo de nominal, todo. Y con esa nominalidad podemos incluso tener políticas continentales. ¿No sería conveniente un poco retrotraernos y de una vez consolidar lo que somos, tener los recursos y recién tener, digamos, un proyecto, digamos, geopolítico continental, pero basado en nuestras propias posibilidades y nuestras propias posesiones y no sobre expectativas y deseos de quedar bien y simpático con todos los que nos rodean, que al final ni nos toman en cuenta, como en el caso último que, digamos, que tú detallaste, ¿eh? Estoy completamente de acuerdo, don Pedro. Y ese es un problema de escalas, como también lo venía comentando antes de iniciar el programa. Es un problema también de este tipo de comprensiones disciplinarias de la realidad, ¿no? O prácticas también. Es claro, sí, es decir, ahí está el mundo, está el sistema mundial, ¿no? Estas estrategias tienen algún sustento o tienen alguna táctica, ¿no? Y también se podría decir al revés, ¿no? Estas tácticas no se agotan simplemente en eso y más allá, ¿cuál es la estrategia, ¿no? Entonces, ese relacionamiento es problemático y hay que encararlo. Sí, si nos vamos a esta corriente geopolítica, fuera de los problemas propios que he señalado y otros más que hay, atinentes al nivel de análisis que tiene, hay un gran vacío y eso es lo que usted ha mostrado. Es decir, muy bien, ¿qué tipo de Estado? ¿Cuál es el contenido de ese Estado capaz de darle la fuerza, la proyección, la vialidad, la factibilidad a este proyecto geopolítico? Tenemos. Y ese es un problema que hay que trabajarlo también, ¿no? Y la geopolítica, las relaciones internacionales, no se pueden, yo creo que al menos no deberían ahora, en el caso boliviano, seguramente en otros casos también, evadir esta situación. Y ahí entra lo que yo también lo he reflexionado, me he dado cuenta de eso. Yves Lacoste llama la geopolítica interna. Yves Lacoste fue un gran geógrafo francés. Él escribió un libro muy célebre que si lo lean, ¿no? Es chiquitito, es casi panfletario, pero dice cosas muy serias y bien fundamentadas, ¿no? La geopolítica es un arma para la guerra, se llama, ¿no? Búsquenlo. Sí, Erika. Estoy completamente de acuerdo cuando mencionas a Marky Moyano. Creo que han sido muy importantes sus estudios y además, ¿no? la conciencia de nuestros casi 7.000 kilómetros de frontera que nosotros tenemos como territorio. Y creo que justamente ella ha incidido o se está dedicando a profundizar mediante los estudios transfronterizos en la región chilena, ¿no? Es decir, nuestra frontera con Chile, donde ella está profundizando justamente las implicaciones, ¿no? de nuestras relaciones con Chile y los efectos, ¿no? de la ola migratoria por esa vía. Y considero que si partimos del presente, sería muy importante retroceder y tomar en cuenta lo que se ha hecho en nuestro país, que no ha sido fácil, ¿no? Y somos el resultado de muchísimas décadas. Por ejemplo, el presidente Vallivian, ¿no? Fue justamente quien ya se preocupó, ¿no? de que se establezcan nuestros mapas geográficos, hidrográficos, orográficos, con todas las especificaciones, ¿no? Porque nuestros primeros mapas fueron hechos en Alemania y justamente fue la gestión de él, ¿verdad? Para que podamos tener este conocimiento geográfico de nuestro país. Y este conocimiento yo creo que podríamos tal vez arribar un poco en una de las tradiciones que mencionaste, que justamente es la tradición militar geopolítica. Creo que en las últimas décadas se ha apostado bastante a fortalecer la hidrovía Paraná, ¿verdad? Por el río Paraná, es decir, la hidrovía Paraguay, Brasil, Bolivia, o sea, esta salida al Atlántico por Puerto Quijarro, Puerto Suárez, Puerto Aguirre,
donde, o sea, también, o sea, han existido inversiones, ¿no? Desde el Estado y también, no sé, articulado con la zona franca, etcétera, etcétera. Entonces, y creo que esta tradición, o sea, viene, digo, ¿no? Desde muy atrás, porque se vincula, como bien mencionaste, a las gestiones prácticas que hizo Alberto Ostria Gutiérrez, ¿no? Es decir, la extensión de las vías férreas hacia el oriente, o sea, llegar, o sea, hasta la frontera, y justamente esto actualmente se vincula con la hidrovía. Pero acá, articulando con la reflexión, ¿no? de Pedro, que parece que casi siempre empezáramos de cero y no hay una continuidad, como para tener, ¿no? un resultado se requiere, ¿no? una política de décadas, o sea, no tenemos esa mirada de largo plazo. Eh, una crítica que yo hago al neoliberalismo es que justamente termina desmantelando eh, la consolidación de las vías férreas. Lo que si retrocedemos un año, perdón, un siglo en 1900, no, prácticamente era tanto desde el ámbito central, departamental, local, municipal, se pensaba y se apostaba a nuestra articulación por las vías férreas. Sin embargo, hoy viajamos a Sucre, nos alejamos un poco a Tarabuco y vemos, ¿no? que las vías férreas están desmanteladas, abandonadas, cuando eso costó, o sea, millones, ¿no? Y del mismo modo hacia acá, hacia Occidente, hacia el altiplano, o sea, desde La Paz, ¿no? prácticamente se desmantela, ¿no? las vías férreas. Entonces, esta falta, ¿no? de conciencia, de mirada geopolítica y que además las vías férreas es algo estratégico para nuestro país y que fue, ¿no? un avance de un siglo y además de muchísimo dinero y terminamos, ¿no? O sea, botando y dejando todo a medias. Entonces, en este sentido, quiero hacer, ¿no? esta analogía, Felipe, me preocupa que con este Chancay, o sea, estamos ya al otro lado de nuestro mapa, es decir, en Pando, que está bien que se fortalezcan, ¿no? estas vías, estas rutas, pensando en aspectos sostenibles, sin deforestar, o sea, la selva, porque el movimiento evidentemente va a girar hacia este lado, es decir, el movimiento de las mercancías, pero ¿cómo hacemos para que esta hidrovía y este lado, digamos, del país, o sea, no quede abandonado, ¿no? Sino que hay que seguir fortaleciendo, porque nosotros tenemos que pensar en 7.000 kilómetros, o sea, de frontera en nuestro país. A ver, esto le llamaba Jaime Mendoza dar la espalda al Pacífico, en su libro El Mal del Sur, ¿no? Para mí es algo que hay que recuperar, porque es la tesis que él tiene. Somos un país mediterráneo. Él estaba también muy furioso porque ya se había ido en su momento a la Sociedad de las Naciones, en su momento, a pedir justicia, para que Chile nos devuelva el mar, ¿no? Como se ha hecho con La Haya. Y que nos dijeron no. Entonces Jaime Mendoza estaba furioso y encima Perú también estaba. Y además estamos en plena guerra del Chaco, si mal no estoy, o ya después, unos años después, de una situación de aislamiento muy, muy fuerte. No habían dejado pasar material bélico, ni por Chile, ni por Perú, etc. Entonces, ¿qué hacemos? Decía, estamos aquí encerrados, ¿no? Hay que darle las espaldas al Pacífico. Y hay que integrarse justamente por ese lugar que tú mencionabas, Erika, ¿no? Por la hidrovía. Hay que hacerlo. Es decir, hay que fortalecernos. Bolivia tiene que desarrollarse en las tierras bajas, planteaba él, ¿no? En Santa Cruz, él ya lo planteaba antes de que llegue el Plan Boja, ¿no? Tienes que hacerlo en Santa Cruz, en el Beni, y en cierta manera siguiendo también el ideal de Julio Méndez, ¿no? Los 3 destinos de Bolivia, el destino amazónico, platense, y el destino occidental. Entonces ya es momento de girar, decía, hacia ese lado. Tenemos que desarrollarnos por ese lado. Ya, muy bien, estoy de acuerdo, es necesario hacerlo, ¿no? Fuera de que hay que tomar en consideración también, me parece que pues el nivel del río puede disminuir debido al cambio climático. Entonces eso va a hacer que sea constantemente dragado. No sé hasta qué punto disminuirá. Y quizás no sea una vida tan practicable como antes, ¿no? Para grandes embarcaciones. Me imagino, habría que estudiar eso con más detenimiento, pero creo que es algo que hay que tener en cuenta. Y sí, hay que ir por ahí, ¿no? Hay que articularse con el puerto de Santos, todo lo demás. Pero apareció China. Y China va a ser el poder de este siglo.
O sea, el gran problema es aquí, el problema geopolítico por excelencia, geoeconómico por excelencia de este siglo va a ser el conflicto China-Estados Unidos. Y nosotros tenemos que ver también cómo nos articulamos con China. Y apareció Chancay. Y respecto al puerto de Santos, Chancay es más grande, tiene más facilidades, está más cerca. El puerto de Santos incluso desde Santa Cruz está lejitos. Está más cerca, entonces ahí estamos aquí de nuevo, ¿no? Desde afuera siempre aparecen las circunstancias a las cuales nosotros tenemos que adaptarnos en lugar de nosotros ver cómo podemos producir circunstancias para favorables a nosotros, desde nosotros mismos, ¿no? Y eso crea un gran estrés, una gran tensión, una gran frustración, porque lo que yo veo es que nos estamos aislando, no porque seamos tontos, no. Hay circunstancias objetivas, fuerzas que escapan a nuestras capacidades reales y nos está llevando a una situación de aislamiento, no completo, relativo. Entonces, ¿cómo rompemos eso? Por un lado tenemos a Chile. Chile va a seguir cobrándonos, nos va a seguir poniendo obstáculos en los puertos, como lo hace actualmente. El Tratado de 1904, sí, es un marco grueso que a cierto punto impone ciertas cosas, pero también podría decir, no, Chile, ya está, ¿no? Ahí tenemos al Perú, tenemos a Paraguay, estamos encerrados, entonces. Yo aquí estoy más o menos llegando a la siguiente conclusión. Estamos acercándonos a una cuestión existencial como país, de nuevo, no es la primera vez. No sé cómo se dará exactamente, no sé cómo se podría salir de esto, pero viéndolo desde mi perspectiva, ¿no? Necesitamos articularnos con el mundo, con el orden tripolar naciente. Y no basta simplemente con construir un corredor logístico. Necesitamos acceso al mar. ¿Y eso qué significa? Uno, puede significar realmente mejorar muchísimo las relaciones con Perú. A largo plazo, esto no es cuestión de un mes, así, no es como Trump dice, 24 horas soluciono lo de Ucrania, ¿no? Y hasta ahora no puede hacer nada. Porque no tiene las cartas en su poder Trump. Y entonces, ¿qué hacemos? Mejoramos las relaciones con Perú y realmente buscamos resucitar la Confederación Perú-Boliviana. Ese es uno. La otra es, realmente tenemos que armarnos. Porque para salir por Chile no va, para que haya presión, ¿no? Cuesta armarnos, sí cuesta armarnos. Tenemos la capacidad, no tenemos, parece que no la tenemos. Pero ese es un escenario, ¿no? No deberíamos armarnos así. Y bueno, ¿y Chile le pide permiso a Bolivia para comprar armamento israelita? Chile pide permiso a Bolivia para comprarse tanques Leopard de Alemania. Perú le pide permiso a Bolivia para, recientemente no se concretó, iban a comprar una flotilla de aviones coreanos de última generación. ¿Le pide permiso a eso a Bolivia? Argentina le está pidiendo permiso a Bolivia para comprarse aviones F-16. Por favor, afirmémonos un poco más, como dice don Pedro aquí. Si no lo interpreto mal, tenemos que afirmarnos desde nosotros mismos. Solucionar el problema nacional es fundamental. Y esto también lo tenía muy claro Jaime Mendoza. Si quieres tener algún tipo de proyección continental, de proyección internacional, si quieres ejercer poder, si quieres crear valor y si quieres producir fuerza, tienes que arreglar el problema nacional. Esa es la geopolítica interna de la que hablaba Lacoste, ¿no? Y ahí el espacio es importante también. Tenemos que garantizar nuestras carreteras, tiene que haber todo ese tipo de articulaciones, ¿no? Tenemos que dejar de ser bloqueadores. Sé que hay razones interesantes, buenas, o sea, legales, legítimas, pero eso creo que nos sacaría muchos más perjuicios que beneficios a Bolivia, tanto al interior como al exterior. Eso es algo que hay que ver cómo la protesta social se puede canalizar de otras maneras, etcétera, ¿no? Porque es como tirarse cada vez un balazo al pie. Y hasta que se sane esto del pie y otra vez nos tiramos otro balazo después, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que arreglarlas interiormente. Pero al mismo tiempo, de manera paralela, tenemos que arreglar esta otra situación. Entonces, es una situación bastante frustrante y tensa, pero es lo que tenemos. Yo no creo en las soluciones negociadas con Chile.
Creo que eso no va a suceder. No ha sucedido antes, no ha sucedido hace poco y no creo que vaya a suceder en adelante. Entonces, estamos en esa encrucijada, pero tenemos que tomarla. Tenemos que optar por salidas. Esta salida, la salida negociada, la salida de ir cada vez a Chile, con diplomacia y decirle, mira, nos portaremos bien, ¿ya? Dejándonos entrar a los puertos otra vez, así, etcétera, etcétera. Funciona hasta cierto punto. Pero seguimos siendo mediterráneos. Que exista un corredor bioceánico. Imaginemos que pase por Bolivia. Ya, muy bien. Ya no pase por Paraguay, Argentina, ni por el norte de Brasil. Pero eso no nos quita la mediterraneidad, la Libia. Y hasta cierto punto también. Seguimos siendo mediterráneos. Ese es el gran problema. ¿Cómo salimos de esa mediterraneidad de manera real y concreta? Acá Felice, yo te interrumpo porque entiendo, o sea, la mirada que tú estás concibiendo, pero también, o sea, me preocupa la carencia que existe en nuestra población, primero, de cultura marítima y segundo, de cultura en seguridad y defensa. Son temáticas, ¿no?, que en nuestra población no se dialoga cotidianamente, no es parte de nuestras reflexiones. Y además, dentro de la cultura marítima, no, tratando de refutarte, considero que también hay que pensar en términos de servicios. Es decir, hay muchos países mediterráneos que sí prestan servicios, o sea, marítimos. Eso no se excluye, o sea, no del mundo marítimo. Ahora, claro, ¿no? Simplemente puntualizando este aspecto, ¿no? Para problematizar. Y al mismo tiempo también, o sea, percibo que tú estarías al corriente, estarías de acuerdo con la geopolítica mundial, porque actualmente, o sea, empezó, ¿verdad?, la carrera armamentística. Estamos hablando de lo último que adquirió, o sea, Taiwán, como dijiste, lo último en tecnologías de la aviación. Lo mismo el Ministerio de Defensa de Alemania, que no tenía, o sea, presupuesto para las Fuerzas Armadas. Prácticamente ahora, ¿no?, todos los presupuestos, o sea, van para el rearme. Es decir, a nivel mundial nos encontramos así, en pleno ascenso de la carrera armamentística. Y, por supuesto, ahora estamos, ¿no?, con la expectativa del ataque, o sea, de Rusia a Lituania. En fin, ese es el escenario mundial y tú tocaste un punto álgido que acá, digamos, en nuestro país, digamos, es algo escandaloso, digamos, sería algo escandaloso hablar de potenciar una carrera armamentística en nuestro país, tomando en cuenta el artículo 10 de la Constitución Política del Estado, lo que somos un Estado pacifista. Y evidentemente, ¿no?, la población diría, pucha, qué locura, cuando ni siquiera tenemos problemas de educación, de salud. A ver, ¿puedes argumentar, ampliar un poquito más tu posición, por favor? Si me puedes ahí para completar, pero yo creo que tendríamos que diferenciar entre lo que son las causas y las consecuencias. O sea, Bolivia somos pacifistas, ahora entre comillas, porque esa es nuestra vocación y determina cómo somos, o condicionamientos concretos nos han, entre comillas, obligado a ser pacifistas, como que se designa una situación. Entonces, esto habría que analizarlo con bastante cautela, porque de eso depende el destino, digamos, de los conglomerados sociales, en este caso los conglomerados humanos, sociales, nacionales. Bueno, siempre me llamó la atención el hecho de que uno de los pocos periodos históricos gloriosos que hemos tenido de la Confederación Perú-Boliviana, sea ninguneada, digamos, en nuestra historia. El monumento a Mariscal de Cepita, que estaba en la Plaza de los Héroes, ahí, o sea, estaba a ras del suelo y siendo orinado por los perros, ¿no? ¿Por qué es eso? Porque está concebido que sea solamente en la cabeza. A todo se le puede poner un pedestal, o sea, como si hubiese intencionalmente una especie de vergüenza, de rechazo, ¿no es cierto? Que se culmina ahora. ¿Dónde está esa cabeza? El alcalde de La Paz lo ha puesto en la parte más oscura, digamos, y alejada de Aranjuez, digamos. O sea, ninguneamos nuestra historia cuando podemos sobrevalorar aquello que nos sirve. Pero ¿por qué nosotros decimos esto no nos sirve? ¿Por qué tenemos vergüenza, incluso de los momentos más heroicos y gloriosos que ha tenido nuestra historia? ¿Qué determina qué? ¿No es cierto? Entonces, evidentemente podría pasar en una moda ahora que todo el mundo tiene que ser pacifista, etcétera. Hablar, digamos, de fuerza podría parecer una provocación.
Pero ¿hasta qué punto nos salimos de lo normal? Porque todo eso está en lo normal. Los países más fuertes, entre comillas, más pacíficos, están porque están asentados en un poder concreto. ¿Hasta qué punto podemos rechazar la noción de lo concreto y basarnos solamente, digamos, en esquemas ideales que a veces nos proyectan de otros lugares y que puede atentar contra no solamente contra nuestra fuerza futura, sino contra nuestra propia sobrevivencia nacional? Bien, bueno, yo creo que lo de la Constitución, no me explico cómo ha llegado ahí. No había necesidad de poner eso. Y Bolivia va a hacer lo que tiene que ser y punto, ¿no? No vamos a poner en la Constitución, este país tiene que ser pacifista y el otro, yo voy a ser guerrerista, ¿no? Son dos extremos. Es decir, y Bolivia va a ser, tiene que ser, puede ser lo que tiene, lo que se vea que es necesario que sea, punto, ya está, ¿no? Entonces, me parece innecesario eso, y no me explico qué hace ahí eso, ¿no? Hasta idealista me parece, fuera de la realidad, ¿no? Y sí, creo que habría que reformar la Constitución en ese aspecto. No significa que de ahí en adelante vamos a ser guerreristas, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando, hay muchas cosas aquí interesantes, ¿no?, que se pueden decir. Yo creo que necesitamos afirmarnos, ir más allá de esa idea de la cuestión marítima, ¿no?, que es tan cara y yo creo nos ha estancado también. ¿Qué escenarios hay más allá de ir simplemente a reclamar o estar recordando cada vez lo que pasó, etcétera, los detalles, ¿no?, las injusticias? Dos, ir más allá de esto del corredor de la articulación logística por ser un país mediterráneo, ¿no? ¿Qué pasa si no se da de esa manera? Eso también creo que está sufriendo una crisis, una amenaza de que realmente no se dé así. Entonces, igual que lo de La Haya, ¿no?, llegamos a un punto de estancamiento. Y pues no es tan cierto que Bolivia sea un país de contactos. Todos los países tienen sus antagonismos y los van a tener. Entonces hay que plantearse también otro escenario. ¿Queremos ser realmente un país mediterráneo? ¿Qué significa eso? O sea, hagámoslo, pensemos eso, ¿no? Pero no hagamos no demos ejemplos muy antojadizos. Es que Suiza lo puede hacer, ¿no? Claro, cómo no, y seamos como Finlandia en educación también, ¿no? Y como Estonia, etcétera. No es así. Suiza tiene características históricas muy propias, circunstancias que le han permitido ser eso, ¿no? Nosotros no las tenemos. Podemos producir algunas seguramente, pero bueno, entonces pongamos sobre el tapete. Queremos ser un país mediterráneo, ¿no? 1, 2, podemos armarnos, debemos armarnos. 3, nos podemos articular con Perú. Hay que comenzar a pensar más allá de la cuestión marítima y de los corredores bioceánicos. No porque lo marítimo y los corredores bioceánicos no sean importantes, sino porque tienen sus limitaciones. Te agradezco muchísimo, Felipe Linariño. Gracias por haber estado acá. Muchísimas gracias, Pedro. Y bueno, que no sea la primera vez, por favor, te comprometemos públicamente para seguir dialogando sobre estas temáticas. Me parece fundamental lo que pusiste en la mesa. Es importante reflexionar sobre los escenarios de nuestro país en el orden global. Es un tema muy profundo. Te esperamos nuevamente, por favor. Y asimismo, por favor, les invitamos a todos los oyentes, a todos quienes nos siguen en redes, los invitamos a la presentación de este libro denominado Prospectiva para un indianismo catarismo del siglo XXI, de Pedro Portugal Molinedo, que se presentará este 9 de mayo a horas 19 en el Auditorio MUSEF, queda en la calle Ingavi, Genaro San Ginés, y los comentarios estarán a cargo de Sayuri Loza, Daniela Veranga, Pablo Velázquez. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Zona de choque. Zona de choque. Un programa donde escucharás temas estructurales y coyunturales sobre política, cultura, sociedad, liberalismo, socialismo, indianismo y nacionalismo. Hemos presentado Zona de choque. Zona de choque. Este fue